Algunas cosas nos vamos a superponer en esta charla, pero bueno, la idea es desarrollar un poco trauma de miembro inferior, las lesiones frecuentes, porque después Viviana les va a hablar de politrauma y de las lesiones graves. Y bueno, la primera parte es muy similar a lo que ya les habló Miguel recién, en donde sabemos que los traumatismos en la infancia siguen siendo la primera causa de muerte, obviamente, y sabemos que es más frecuente el miembro superior que el inferior, y ojo, una palabra que siempre decimos, los traumas de chicos muy chiquitos, siempre sospechar lo que es abuso o maltrato, ¿sí? Porque el trauma típico de caída, de jugar y de lo clásico de un chico es más en la edad escolar, es decir, es 4, 5, 6 años para arriba. Así que cuando vean una fractura de fémur de 1 año, siempre alerta, la fractura de huesos largos, ya lo saben, ¿sí? Bueno, las causas más frecuentes siempre es el accidente doméstico, o sea, está corriendo, juega o está haciendo fútbol, rugby, se fractura, ¿sí? Y es recontra común, y esta es la pregunta de los padres cada vez que vienen al consultorio. Doctora, ¿tiene algún problema con el calcio? ¿Tengo que llevarlo, tengo que darle calcio? Bueno, recuerden que nosotros no damos tratamientos, los tienen que dar los endocrinólogos o los pediatras, el traumatólogo no pasa por arriba de los clínicos y la mayoría son fracturas comunes, que el chico se cayó y se fracturó, no tiene ninguna osteopenia, ni osteoporosis, ni ninguna otra cosa. Obviamente hay casos de fracturas patológicas, pero estamos hablando de niños sanos. Y ustedes, si tienen alguna duda, derívenlo al endocrinólogo infantil. No se pongan a dar ninguna vitamina, porque les vienen a preguntar, si le doy que la vecina le da Veroca de no sé qué y Supradin, no. Así que eso es otra pregunta muy común en el consultorio de todos los días, ¿sí? Bueno, en cuanto a las diferencias con las fracturas del adulto, Miguel ya lo explicó recién, así que es más o menos lo mismo, pero siempre antes de la charla de cada fractura en especial uno vuelve a empezar con lo mismo, que no creamos que es un adulto traído, operado en miniatura, ¿sí? Y ya sabemos, como explicó Miguel, todas las diferencias. Claramente siempre antes de cada fractura ustedes van a pensar, ¿qué edad tiene el chico? Si es un chico adolescente o prepuber, ¿qué estadio de Tanner tiene? Porque no es lo mismo encontrar a una chica de 12 ya con menarca y con fisis cerrada que o una chica de 12 que todavía ni desarrolló o un varón de 12 que no tiene nada que ver. Así que ojo que cuando uno da acá edades son globales. ¿Qué quiero decir? Cuando ustedes lean fractura de fémur de 0 a 6, tal cosa, bueno, cuando dice de 12 a tanto, no todos los chicos de 12 son iguales, no tiene nada que ver, como les digo, una chica con menarca y fisis cerrada, que un varón que está de 1,20 m y no creció. Así que tengan en cuenta eso cuando ustedes lean qué es lo que se tolera por edad. Obviamente que es la edad cronológica, pero la edad biológica es la más importante. Acuérdense de eso siempre, porque de eso va a depender todo esto de la remodelación, del periósteo grueso, ya sabemos que los chicos es muy raro que hagan una pseudoartrosis, los chicos siempre, casi siempre pegan, es muy raro que ustedes vean una pseudoartrosis, y si la ven, algo está pasando ahí raro, ¿sí? Y bueno, ya sabemos que cuando ustedes están de guardia y los pediatras lo llaman, tengo una placa, a ver, fíjate, no. A ver, fíjate, no, tienen que ir a revisar el paciente y tienen que ver dónde le duele, porque los pediatras siempre se equivocan, bueno, siempre no, pobres, muchas veces se equivocan, le piden la placa de cualquier lado y le pidieron el pie y le dolía el tobillo o tenía una fractura de tibia espiroidea o lo que les parezca. Entonces, revisen al paciente, revísenlo completo, desnudo, etcétera, aunque sea un garrón, si están de guardia tienen que ir a hacerlo, porque eso es lo que nosotros nos dedicamos. Y obviamente también van a encontrar pediatras que la llaman acá, veo una línea, ¿y esto qué te parece? Y es la fisis. Bueno, parecen cosas absolutamente tontas y no son, porque todos los días pasa esto, ¿sí? Bueno, esta fractura la vieron recién, Miguel, ¿no es cierto? Sí, esta ya siempre la mostramos porque es un principio de remodelación. Bueno, esto es lo mismo. Esto es más o menos lo mismo que dijo Miguel, así que lo vamos a ir pasando. Es otra fractura de fémur, supracondilia tratada con 2 clavijas. Lo mismo, esto lo único que muestra es cómo remodelan. Bueno, esto es lo mismo. En cuanto a las lesiones fisarias, más o menos la charla es parecida a la que tiene Miguel, pero voy a ir directo entonces a las fracturas en sí del miembro inferior, ¿sí? Porque esto es lo que habló Miguel recién. Bueno, si vamos en miembro inferior, obviamente en pediatría es imposible abarcar
todo acá en una charla de 2 horas, ¿sí? Siempre las traumas de adultos tiende a pensar que son 3 fracturitas y nada más, y cuando te vas metiendo en lo que es pediatría te das cuenta que hay un montón para hablar y que es imposible que traigamos todo acá. Así que es un pequeño pantallazo y después ustedes, si están interesados, obviamente ya harán el fellow de infantil o la rotación de infantil, irán viendo que es mucho más de lo que uno cree, ¿sí? En cuanto a la fractura de cadera, no tiene nada que ver con el tratamiento del adulto. Obviamente no son muy comunes dentro de las de miembro inferior, pero uno siempre tiene que estar atento porque son urgencias generalmente traumatológicas, a diferencia de un fémur que obviamente con alinearlo, una tibia y un tobillo que lo podés dejar y operar después, una fractura de cadera desplazada, siempre el gran riesgo, el gran miedo de una fractura de cadera, ¿cuál es? La necrosis de cadera. Entonces, acuérdense que casi siempre estas fracturas son de alta energía. Si no tienen alta energía, ¿qué tienen que pensar? Busquen si no es patológica, porque es muy raro que un chiquito se fracture si no es un traumatismo de alta energía. Estamos hablando de cadera, ¿sí? Y bueno, en cuanto a la incidencia, fíjense, hay un pico entre los 11 y los 12 años y siempre, como todo en trauma pediátrico, el varón supera a la mujer, más que nada, ya saben, porque tienden a tener más vida activa que las chicas, aunque ahora eso va cambiando, pero acá está lo mismo, les vuelvo a repetir otra vez el concepto de maltrato o abuso o lo que sea, paciente pediátrico, sobre todo los que no hablan y no te pueden explicar de 1 a 3, 4 años, con una fractura que no les cierre la que sea, ustedes siempre hablen con los pediatras y le digan, mira, esto no me cierra, y cualquier cosa quede internado para lo que es servicio de asistencia social y todo eso, ¿sí? Entonces, fíjense esta placa, bueno, cadera derecha, obviamente. Primer diferencia con el adulto, la clasificación que usamos no es la de adultos, es la clasificación de Delvet, que los divide en 4 tipos, y entonces ya sepan que en pediatría siempre vamos a tener clasificaciones distintas, incluso la clasificación de AO, no sé si la estuvieron viendo, hace un subcapítulo pediátrico. Después entren en la página de AO y fíjense que en la clasificación AO pediátrica agrega un montón de cosas diferentes. Por ejemplo, las siglas para epífisis, metáfisis, diáfisis y distintos subtipos para los distintos patrones de Salter y Harris. Obviamente, como todos sabemos, es imposible que nos acordemos toda la clasificación AO pediátrica porque no se la acuerda nadie, pero en su momento está diseñada diferente a la del adulto por todas estas diferencias anatómicas. En cuanto a la clasificación de Delvet, tenemos, fíjense, los 4 tipos, y la de cuello que ustedes están acostumbrados de adultos sería la tipo 2. Después la base cervical es la tipo 3 y la subtroc es la tipo 4. Bueno, obviamente, cuanto mayor desplazamiento tenga, y sobre todo las fracturas de cuello, pues las fracturas tipo 1 ya es una epifisiolisis, y mayor la incidencia de necrosis. Y el primer concepto que tienen que tener para la fractura de cadera, que son muy poco frecuentes, pero como les dije, primero tienen que ver el mecanismo de trauma. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fracturó la cadera un chico? Y segundo, generalmente es una de las pocas urgencias o cirugías que se debe hacer rápidamente. La reducción y la descompresión del hematoma y de la cápsula para disminuir el riesgo de necrosis. Entonces esa es una cirugía que, por suerte, los chicos se fracturan poco, pero que uno tiene que estar atento, ¿sí? Entonces, digamos, acá está de vuelta lo mismo, en donde urgente, como dice, de tipos 1 a 3. Porque la tipo 4, que es la subtrocantérica, no tiene ese riesgo de necrosis tan aumentado. No quiere decir igual que ustedes no, por dolor y por comodidad del paciente, no agilicen el tratamiento lo más posible. Pero una fractura del BET2 desplazada, claramente la tienen que tratar de operar, si se puede, en el mismo día. Van a tener mucho menor incidencia, según la bibliografía actual, de necrosis. Bueno, los riesgos o las consecuencias, lejos la más temida, más que un arresto fisario, que obviamente también existe, y eso va a después llevar a una coxavara, un acortamiento de miembro inferior, que en este caso no es tan importante porque el acortamiento, acuérdense que la longitud del miembro, el 80% la da la fisis de la rodilla, es decir, fémur distal y tibia proximal, y el 20% la da cadera y tobillo. O sea que después de un cierre fisario, lo más importante es el varo y el sobrecrecimiento del trocante relativo, pero no tanto la discrepancia que va a tener el paciente, porque lo van a poder realzar con una plantilla de 1 o 2 centímetros y van a estar bien. Pero el gran riesgo es la necrosis avascular. Claramente ahí fíjense la incidencia que tiene del BET 1, 90, del BET 2, 50, 3, 30 y 4,
bueno, ahí lo van viendo cómo va bajando. Y por lo que dijimos, por la interrupción de la circulación, que ya ustedes lo saben de memoria, igual que lo que pasa en el adulto, ¿sí? Y el concepto de drenar el hematoma, que digamos es relativamente más nuevo, aunque no tan nuevo, eso es importante, se puede drenar por la misma incisión en la que uno pone, si uno va a usar, por ejemplo, tornillos canulados, por la misma incisión ahora hay una forma de llegar a través del cuello y drenar el hematoma para no hacer un segundo abordaje para ir a drenar, ¿sí? Eso es lo más nuevo que hay que les puedo decir. Fíjense este caso, 1 año y 1 mes con esa fractura del B3, diríamos, porque es base cervical o subtro que está ahí. Y bueno, lo primero que uno tiene que hacer es interrogar, como les decíamos, el mecanismo de trauma, qué pasó, porque es demasiado, digamos, pequeña la paciente para tener una fractura de cadera. Y una vez que uno descarta que no sea un maltrato, obviamente ir al tratamiento lo más precoz posible. En este caso, como tiene 1 año, no íbamos a usar ninguna osteosíntesis como si fuera unos tornillos canulados o alguna placa, no. Se usaron estas clavijas. Lo mismo, siempre intenten, si pueden, no pasar la fisis, es decir, reducir la fractura con el método que ustedes tengan, según la edad, si son clavijas, si son tornillos, si es alguna placa, pero intentemos no pasar la fisis, excepto que obviamente la reducción sea muy inestable y para anclarnos más en la cabeza tengamos que decidir sacrificar esa fisis, ¿sí? Que eso se puede y se debe hacer, entre preferir una reducción inadecuada, inestable y que lleve a la pseudoartrosis y que lleve a complicaciones, eso ustedes lo pueden decidir en el momento, pero bueno, si uno puede. Y esta fractura consolidó perfectamente, por suerte sin necrosis, y obviamente con la remodelación adecuada. Así que lo que se tienen que llevar es que es una fractura, como les digo, que tienen que reaccionar en la urgencia, y si están en un hospital que no tienen cómo hacerlo en los siguientes días, derívenlo, porque si lo dejan 3, 4 días en tracción o lo que se les ocurra, con un yeso, pelvipédico, lo que sea, no, digamos, no están haciendo lo que corresponde para el paciente. En cuanto a yeso, obviamente tiene un cierto lugar, pero tiene que ser una fractura que no esté desplazada y que ustedes, que un paciente pequeño, y que ustedes con el pelvipédico controlen que tenga una reducción satisfactoria, ¿sí? Y después los controles son, a los padres es importante informarles el tema del riesgo de la necrosis de cadera y seguirlos mínimamente 2 años para, bueno, ante la primera consecuencia que vean, tratarla lo que sea necesario, ¿sí? Acá ven la remodelación en el tiempo y pre y post con un resultado satisfactorio. Fíjense que solamente hizo falta un yeso y unas clavijas, pero otra cosa es, si usamos tornillos, generalmente en pacientes menores se aconseja, ahora Viviana nos dirá que usan en el Garrahan, pero además de los tornillos poner un yeso, porque uno dice, no, pero si ya lo fijé, pero siempre acuérdense que es un chico de 4, 5, 6, 7 años, va a salir corriendo, va a saltar, si uno quiere que no tenga carga y que cumpla con las indicaciones, está avalado asegurar con un yeso además de la osteosíntesis que uno eligió, ¿sí? En pediatría no le tengan miedo a poner yeso después de las fracturas, porque los chicos, como sabemos, hacen mucho menos rigideces y no tienen problema en la rehabilitación. Entonces, no necesitamos el concepto de adulto, que es una gran diferencia de que ustedes quieren moverlo rápido, fijarlo rápido, sacarlo caminando y, digamos, rehabilitarlo rápido. Acá eso no es, excepto que obviamente pacientes mayores de 14, 15 años, ya con cuerpo de adulto, que obviamente se parecen a un adulto, uno los quiere rehabilitar más rápido. Pero piensen, de ahí para abajo, ese problema no lo van a tener el de la rigidez o el del desuso o lo que vemos en adultos, ¿sí? Así que si tienen que poner un yeso, pónganlo sin miedo, ¿sí? En cuanto a fractura diafisaria de fémur, bueno, esta obviamente es una fractura de la que ustedes tienen que saber el manejo, porque alguna vez en alguna guardia la van a ver. Fíjense, del 1.4 al 1.7, todas las fracturas pediátricas, o sea, gana obviamente la fractura de muñeca, la fractura de antebrazo, la fractura de clavícula, miembro superior es mucho más frecuente, después tobillo, pero fémur van a tener alguno y lo van a tener que resolver, entonces eso es importante, ¿sí? Bueno, de las de huesos largos va después del antebrazo, ¿sí? Y de las del fémur, es decir, teniendo en cuenta cadera, diafisaria, supracondilia, etcétera, son las más frecuentes, 70%, ¿sí? Y bueno,
de las mayores causas traumáticas de hospitalización, porque generalmente la muñeca, el antebrazo, bueno, el codo, la supracondila también se interna, pero uno podría, digamos, resolverlo y mandarlo. En cambio, la fractura de fémur se interna, ¿sí? Bueno, en cuanto a estas fracturas, bueno, lo del maltrato ya lo dijimos. El resto de las edades generalmente son traumatismos deportivos, o sea, se cae jugando y hace la fractura del fémur. Y bueno, también puede estar asociado obviamente a lesiones de alta energía. Y los principios básicos de clasificación son los mismos que ustedes más o menos conocen: transversa, oblicua corta, espiroide, todo eso es lo mismo. La clasificación AO en las diafisarias la pueden también usar, porque la pediátrica en este caso no difiere tanto. Y una vez que ya tenemos la fractura, lo primero que vamos a hacer es con lo que empecé hablando. Es fundamental cómo se trata un fémur en pediatría, todo esto. Bueno, ¿qué edad tiene? Pues no es lo mismo que tenga 4, 6, 8, 12, 12 con fisis abierta, 12 con fisis cerrada. ¿Cuánto pesa? No es lo mismo. ¿Cuánto tiene? 8, pero ¿cuánto pesa? 70 kilos. Sí, pero eso. Ah, pará. No, 8, pero pesa 20 kilos. O sea, van a ver que el traumatólogo infantil empieza a hacer 2 millones de preguntas, o por lo menos te las haces a vos mismo, para decidir qué madurez esquelética tiene, es decir, en qué estado estamos. Acuérdense, ahí hay que estudiarse, repasarse varias cosas que ustedes pueden saber, como los estadios de Tanner, el Reiser y distintas fisis que van cerrando según la edad. Obviamente se pueden ayudar con un pediatra si ustedes no pueden tomar la decisión. Después, una vez que hicieron eso, recién ahí van a, bueno, es transversa, es oblicua, es espiroide, es expuesta, es multifragmentaria. Todo tiene que ver para decidir. Entonces, ¿cómo están las partes blandas? ¿Era expuesta, no era expuesta? Bueno, etcétera. Y el entorno familiar también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, si uno va a poner un yeso pelvipédico, que van a ver que se usa mucho, y por X situación la familia no puede cuidar ese yeso y el paciente cada vez que viene, a mí me ha pasado tener madres con trastornos psiquiátricos, entonces no puede cuidar el yeso y cada vez que viene ese yeso está en condiciones que se las imaginan y la piel está, digamos, alterada o infectado el paciente. Ese paciente no es candidato a un yeso pelvipédico, pero por problemas del entorno familiar. Entonces a veces uno tiene que indicar otro tratamiento cuando iría bien con un yeso, pero por lo que sea que el entorno del paciente, ¿sí? Bueno, esto, si ustedes quieren, hay unas recomendaciones de la American Academy, que igual lo que termina concluyendo que tampoco hay evidencia para, digamos, decir que los tratamientos son gold estándar, pero es suficiente como para inclinarse a estos tratamientos, ¿sí? Eso lo pueden leer también. Y ahí viene la división en grupos, ¿sí? Los vamos a dividir según edades y además de la edad lo otro que les dije, porque hay algún paciente que está en un grupo, pero se sale por edad, por entorno familiar, porque tiene tal edad cronológica, pero biológica otra, entonces ahí lo engloban. Primer paciente, bebés, de 0 a 6 meses, ¿sí? Ustedes dicen, no, pero ¿cómo se va a fracturar? Se fracturan, por ejemplo, en las cesáreas, a veces cuando lo sacan de golpe, la fractura de fémur es común, no digo muy común, pero lo van a ver. No es que todo es maltrato de 0 a 6 meses. Así que muchas veces lo llaman delaneo para decirles que hay un bebé con una fractura de fémur, ¿sí? Bueno, obviamente ese bebé está con el miembro acortado, rotado, irritable, con hipotencia funcional, y ustedes ahí lo van a tener que sospechar. A veces el mismo obstetra dice que sintió el crack cuando lo tuvo que sacar, porque es una cesárea complicada, el chico está hipóxico y hay que sacarlo, y bueno, hay que sacarlo. El fémur es obviamente segundo plano. Y bueno, lo mismo otra vez del maltrato, se lo vamos a decir 1000 veces para que estén alertas, ¿sí? Bueno, ¿qué va de tratamiento? Arnés de Pavlik. El mismo arnés que utilizan para todo lo que es displasia de cadera y luxación, se utiliza para tratar las fracturas en bebés, ¿sí? Tiene excelente resultado, un bebé pega rapidísimo, en 3 semanas tenés un callo enorme en cualquier fractura, ya que sea que tengan de clavícula al nacer o de fémur. Y bueno, obviamente piensen lo que hablamos antes, lo que explicó Miguel, ¿cuánto va a remodelar? Cuanto menor edad tengas, tenés todo el crecimiento por delante, así que va a remodelar, digamos, completamente, aunque la deformidad inicial sea importante. Pero con esto manejamos lo que es la rotación de la rodilla con respecto a la cadera, que siempre es el factor que uno tiene que recordarse, las rotaciones, y el dolor del paciente. Y bueno, tiene mínimo índice de complicaciones, no le tenés que poner, imagínense un yeso
en un neonato pelvipédico. Solo de tratar de hacerlo, de imaginarte que lo vas a ir a hacer, casi te diría que no. No sé si alguien hizo alguna vez alguno, ¿sí? Bueno, ese es el grupo 1. El grupo 2, bueno, esos bebés de 6 meses, ¿sí? A más o menos 5 o 6 años de edad, o sea, a que entran a primer grado, aproximado, lo mismo. La evidencia sugiere, pero uno puede salirse de estos grupos, ¿sí? Y también lo mismo, 6 meses. Usted me dice, pero si tiene 7 no le puedo poner una. Y bueno, hay que ver, 7 de 10 kilos, 7 de, no sé, 14 kilos, o 7 que era prematuro y tenía 4 kilos. También te va a inclinar un poco la balanza. Bueno, entonces, estos son el clásico grupo de yeso pelipédico, ¿sí? El grupo que generalmente tiene excelente evolución con un yeso y con la remodelación, como vimos el caso que mostró Miguel, en donde si uno sigue los lineamientos que ahora les voy a mostrar de los grados que se toleran, sabe que va a remodelar. Bueno, entonces, cuando hacen el yeso típico que uno habla, el yeso de todos los libros, 90-90, 90 de flexión de cadera, 90 de flexión de rodilla, bueno, para disminuir la incidencia de desplazamiento, pero no siempre uno en quirófano lo hace 90-90. Algunas veces, alguna fractura espiroidea larga, por ejemplo, ustedes están en el quirófano haciéndolo con radioscopía y ven que con 90 de flexión de cadera, con 90 de flexión de rodilla, se abre el fragmento espiroideo y a veces le das un poco menos de grados. Obviamente eso lo van a ver cuando están haciendo la reducción en quirófano y siempre, digamos, intentar, si tienen radioscopía, hacer obviamente el yeso con una visión de la control de la reducción, ¿sí? Bueno, esto de tracción y valva, la verdad es que tracción, por lo menos en nuestro hospital no ponemos ningún paciente en tracción, olvídense. Tendrá que ser alguna situación, la verdad que, no sé, una contraindicación extrema de poder hacerle un yeso. Y lo de la valva, la verdad que las valvas, una valva pelvipédica se te mueve toda, no reduce nada, excepto que no puedan hacer nada y tengan que inmovilizarlo muy temporariamente hasta que ya resuelven el tratamiento, ¿sí? Cuanto antes lo hagan, lo mismo. Si bien no es una urgencia porque no hay necrosis acá como en la cadera, el chiquito está con dolor, está con el miembro acortado, etcétera. Así que organícense, uno tiene que intentar hacerlo en las primeras horas que llega el paciente cuando cumpla ayuno, obviamente, ¿sí? Bueno, acá está lo que dijimos. ¿Cuál es lo aceptable en chicos menores de 18 meses? Por ejemplo, hasta 2 centímetros de acortamiento, 30 grados de angulación, es decir, varo, valgo, recurvatum y antecurvatum en el plano frontal y sagital. Y lo que ustedes, lo más importante cuando están haciendo yeso, que cuando están haciendo con el que los está ayudando, fíjense que cadera y rodilla estén frente de cadera, frente de rodilla. Si ustedes hacen un yeso en rotación externa, cuando saquen el yeso va a caminar con el pie para afuera y en rotación interna, ni les digo porque es lo menos tolerable, los padres van a venir a decirle que la rotación, que el chico camina, se cae. Así que eso, remodelación en el plano rotacional no es, si bien hay alguna remodelación, no es como la que van a ver en el frente y en el perfil, ¿sí? Bueno, entonces tiene 1 año y 3 meses, por lo tanto, ¿en qué grupo está? Este grupo. Vamos a quirófano, hacemos el yeso y tenemos esta reducción que si la medimos cumple con los criterios, está perfecto, 2 centímetros, 30 de frente, perfil, así que está dentro de los parámetros, esa va a consolidar y va a remodelar, ¿sí? Si ustedes siguen siempre los lineamientos, si tienen crecimiento remanente, quédense tranquilos que va a remodelar, por más que les parezca horrible la radiografía inicial, ¿sí? No sobreindiquen cirugías porque les parezca que, no sé, se movió un poco, bueno, mídanlas, ¿sí? Bueno, ¿cuándo no haríamos un yeso? Obviamente, si tiene pérdida de reducción, es decir, si no logramos una reducción dentro de esos valores, ¿sí? No por la conminución, no por los fragmentos, aunque tenga muchos fragmentos diafisarios, si el eje global del miembro está dentro de esos valores, quédense tranquilos, va a ser un gran callo y va a pegar y va a remodelar, ¿sí? Estamos hablando de si no tienen esos valores, ¿sí? Después, bueno, si es un paciente politrauma, como va a hablar Viviana, y ustedes no le pueden poner un yeso pelipédico porque tienen que controlar la cirugía o lo están operando los cirujanos generales, ahí no nos queda otra que ir a otro tratamiento, lo que sea, la osteosíntesis que sea. Y el tema de la obesidad, hasta ahí hay que ver qué obesidad estamos hablando, pero es lo mismo que les dije del medio familiar que no cuida al yeso. Vendría a estar con esas situaciones extra, digamos, decisión traumatológica que las tienen que tener en cuenta, porque si no, obviamente no vamos a dejar un yeso que se escare el paciente y cuando se lo saques tenga una infección, ¿sí?
Grupo 3 ya son chicos escolares, es decir, que ya generalmente están de primer grado para adelante, más o menos, ¿sí? Y también uno puede usar el yeso, no es que no van a pegar, y no es que uno no lo puede usar, pero ahora imagínense un chico de 7, 8 años acostado un mes con un yeso peripédico, mes o mes y medio, y los padres que te quieren matar. Pero no quiere decir que no haya, y nosotros, por ejemplo, muchos pacientes que son neuroortopédicos se tratan con yeso, porque por lo que sea, porque tienen 10 millones de comorbilidades y no lo vas a operar, así que si tiene los valores adecuados también pueden tratarlo con yeso, el tema es bancarse el yeso, ¿sí? Obviamente, la evidencia hoy en día es intentar alguno de estos 4 métodos, algo vamos a usar en este grupo, generalmente clavos flexibles, pero algún caso que se pueda salir de lo que dijimos, por ejemplo, por peso mayor de 50 kilos o lo que sea, quizás necesitas pasar a otro tipo de fijación, lo que sea placa externa, bueno, clavos, ahora hay unos clavos de entrada lateral que ahora les voy a hablar de eso. Entonces, este chico tiene 6 años, tiene una fractura, fíjense, espiroidea larga, típica de mecanismo rotacional cuando viene cayendo, se hace la reducción con yeso y está adecuada dentro de los valores, por lo cual va a remodelar y aunque tiene 6 años, no es que es obligatorio ponerle unos clavos flexibles, ¿sí? Así que siempre ustedes lo van a ir definiendo ahí con los padres, etcétera, ¿sí? Bueno, el clavo flexible típicamente desarrollado para pacientes con fisis abierta, o sea, esqueleto inmaduro, huesos largos, típica fémur, tibia, antebrazo, pero los que más se utilizan es antebrazo y fémur, después tibia y mucho más raro que usemos los clavos elásticos para húmeros, ¿sí? Hay una indicación de clavícula, pero bueno, es menos frecuente. Y esto, obviamente, generalmente vamos a elegir trazos simples, transversos, oblicuos cortos, espiroideo corto, o puede tener un tercer fragmento, pero que no nos impida la reducción. Si es multifragmentario en toda la diáfisis, la verdad que se nos va a ir por cualquier falsa vía el clavo y es muy difícil tratarlo, está contraindicado, ¿sí? Entonces, obviamente las ventajas que todos ya conocen, que es una técnica simple, rápida, mínimamente invasiva, que ustedes no van a abrir el foco de fractura, no van a abrir el hematoma, que les permite moverlo rápido. Igual esto, como les dije antes, ojo que no todo paciente sale sin férula o sin yeso de quirófano. Y bueno, obviamente está diseñada para no abordar la fisis y no lesionar la fisis. El principio biomecánico rápidamente es un apoyo en 3 puntos, el punto de entrada, el vendeado en forma de C, que tiene que quedar a la altura de la fractura, y el punto de, digamos, donde termina el clavo. O en Torre Eiffel, que bueno, es el principio de apoyo o sostén en 3 puntos para darle estabilidad. Eso controla bastante bien la estabilidad. Digamos, si bien cuando uno lee los principios dice que controla suficientemente la estabilidad rotacional, ojo, porque en la práctica nosotros, todo traumatólogo que hablas, ojo con eso, porque es muy común sacar al paciente de quirófano con algún tipo de férula de rocha en extensión, algo. A veces te quedas muy conforme con la estabilidad y puedes salir pisando sin nada, pero tengan en cuenta eso también según la edad, ¿sí? Bueno, van a tener que, obviamente la caja viene con los clavos según tamaño, ustedes van a elegir según la diáfisis un clavo que ocupe 1/3 del canal, porque van a usar un clavo 1/3, un clavo 1/3 y 1/3 del espacio de la diáfisis para que pasen los clavos, ¿sí? El más grande posible, pero que cumpla con esos requisitos. A mayor diámetro de clavo, mayor estabilidad de la fractura. No pongan clavos muy finitos porque queda inestable. Y usen los 2 clavos del mismo diámetro, otro tema de la técnica. Bueno, ustedes ahí lo van a prevendear previamente antes de pasarlo. Lo preparan, lo miden, lo vendean y se lo dan a la instrumentadora para que se los pase después. Estos pacientes es muy cómodo operarlos en mesa de tracción. La verdad que desde los 7 años para arriba casi todos entran, más o menos de 1,20 m y pico. Hay un implemento para mesa de tracción pediátrica, nosotros no lo tenemos, pero existe y se puede comprar. Es carísimo, nadie lo tiene, pero sería para ubicar pacientes de menor tamaño. Generalmente los pacientes de esa altura ya ustedes lo pueden operar y es 10 veces más cómodo que operarlo con tracción manual y mesa de madera, ¿sí? Bueno, en cuanto a los puntos de entrada, técnicamente ustedes tienen que ver que de la fisis tienen que estar 1 o 2 centímetros para arriba para no lesionar la fisis, obviamente. ¿Sí? Eso lo van a medir lo van a estar viendo bajo visión radioscópica con una mini incisión, tanto en el fémur, la clásica entrada es retrógrada, porque pueden ponerlos anterógrados de arriba a abajo por entrada lateral, pero esa es solamente para algunas fracturas más bajas donde ustedes tengan que entrar de esa manera. Si no, siempre van a entrar de manera retrógrada, de distal a proximal, por eso retrógrado, y van a entrar por arriba de la fisis 1 o 2 centímetros y lo que van a hacer es hacer la incisión de piel, marcar el lugar
con una punta cuadrada entrar de manera perpendicular y luego ustedes hacen un canal a 45 grados para poder pasar con el clavo, ¿sí? Y el clavo tiene esos patines diseñados en la punta especiales para que patinen por la cortical. El clavo no se martilla, no se mete, digamos, a la fuerza, se introduce con un mecanismo rotatorio, es como si ustedes fueran fresando el canal con el mismo clavo. Les va a costar y van a transpirar un montón, y esto lo van a ir haciendo lentamente, y el patín, van a ir mirando la colita del patín, porque cuando ustedes ven que se clava, van a mirar dónde está trabado, en qué cortical, y lo van a rotar para que salga de esa cortical donde está, donde no les permite pasar, para que no hagan una falsa vía. Eso es fundamental. No quererlo pasar de una, sino ir pasándolo hasta que, bueno, llega. En cuanto a la técnica, pueden pasar uno hasta la fractura, después el otro y después reducir, o como la mayoría hacemos, primero reducís, pasás un clavo con el cual reducís y después pasás el segundo clavo. Una vez que ustedes lo progresen, el clavo, la punta proximal, digamos, no tiene que tocar la fisis ahí arriba en el trocánter, siempre va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces ustedes, bueno, ahí van a chequear obviamente que la fractura esté reducida, la rotación de vuelta, que les quede la rotación adecuada, y ahí ustedes van a dejar, cuando lo terminan, lo dejan un poquito más abajo de lo que va a quedar definitivo, porque ustedes cuando cortan el clavo, como está la piel y el elemento de corte siempre les deja más o menos 1,5 centímetros, 2 afuera, lo van a impactar más o menos 1 centímetro. Ustedes ya lo calculan lo que van a dejar. Entonces lo dejan un poco más abajo para impactarlo. Y bueno, luego lo impactan, lo cortan, lo cierran. Hay unos end caps que son unas tapitas que se ponen abajo, que en la práctica nadie los usa, pero supuestamente son para disminuir esto de la rotación y dar más estabilidad. Fíjense, un caso, fractura transversa, tratado con clavo elástico, una reducción adecuada, cómo consolida y, bueno, adecuado tratamiento, ¿sí? ¿Cuándo no pondríamos? Ya dijimos, si son muy diminutas, obviamente las fracturas epifisarias no tienen indicación. Fracturas interarticulares, obvio que tampoco, y esa contraindicación relativa de más de 50 kilos ahora está en todos los trabajos, ¿sí? Se habla de que si el paciente pesa más de 50 kilos tiene mayor riesgo de que colapse, de que, digamos, lo que sea, que fracture los clavos, que la reducción se pierda. Entonces ahí habría que estar atento, no quiere decir que no la puedan poner, pero evaluar bien el caso a ver si es indicación o pasan a otro tipo de tratamiento, ¿sí? Bueno, ven esto de no permite la carga inmediata. No es tan así, o sea, pueden hacerlo cargar, pero bueno, ustedes tienen que controlar la edad que tiene el paciente y cómo ese posoperatorio no es lo mismo a los 6 que a los 12, porque el de 12 te entiende perfecto, el de 6 sale corriendo, entonces van a decidirlo un poco con eso. Y lo de segunda cirugía para retirar clavos, nosotros lo estamos, aunque la evidencia no sea así obligatorio, se está retirando. Generalmente piensen que la fractura esté consolidada más de 6 meses, de 6 meses a un año. Pero el tema es que cuando te dejas estar mucho tiempo es muy difícil sacarlos. ¿Por qué? Porque crece hueso por arriba de la punta del clavo y cuando lo vas a intentar sacar realmente es muy complicado y a todo el mundo le pasó que tiene que agujerear medio fémur para sacar y al final no lo sacás y lo anestesiaste. Entonces, bueno, por eso si lo sacan, sáquenlo entre los 6 meses y el año. Eso es fácil, ¿sí? Esta fractura, fíjense, otra fractura un poco más alta, sin embargo también se puede tratar con clavo elástico, consolida perfecto al año posoperatorio. Otra fractura también, 6 años, ahí medio alta, uno dice, ¿le puedo poner o no le puedo poner? Sí, le puedo poner, mientras tenga un brazo ahí de palanca para apoyar, también podemos usar, tenía 6 años, así que consolidó adecuadamente, ¿sí? Y unas pocas palabras de fijación externa, obviamente, tutor. Los chicos lo menos posible, porque a los chicos no les gusta verse los tutores, pero bueno, si es una fractura expuesta y no hay otra manera, control de daño y poner tutor, y después obviamente veremos si queda con tutor de manera definitiva, que puede ser o no, ¿sí? Y bueno, obviamente los politraumas, como va a ver con Viviana, que no te queda otra. Y bueno, obviamente las ventajas que ya conocen, que lo hacen rápido, que lo fijan, le dan estabilidad, no exponen tampoco el foco, y rápidamente ustedes resuelven el problema, ¿sí? Pero obviamente ya saben todos lo que es poner un tutor, que los pines, que la herida, que se le infecta, que no le gusta, que lo tiene, que le duele. Entonces, bueno, esa sería lo que todo el mundo ya sabe. Pero hay casos que no te queda otra, 12 años, fractura de fémur, fíjense, transversa, fractura de tibia, maléolo peroneo, fractura de muñeca, o sea, es un politrauma. Y esta chica era expuesta, así que se decide control de daño, más allá de todo lo que tenía.
A la tibia sí decidimos los clavos elásticos, al tornillo, al maléolo una compresión, a la muñeca un yeso, fíjense cada cosa llevó su tratamiento, y consolida de todas sus fracturas, cierra las partes blandas, las curaciones, obviamente, los injertos, todo lo que sea necesario, y tiene una adecuada consolidación, y ella tuvo solo tratamiento de tutor, no se convirtió a otra cosa, ¿sí? Y el último grupo, el grupo ya que eran más grandes, o sea, adolescentes, como le dijo, obvio con esto vuelvo a repetir lo de los 12, no es lo mismo cualquier chico de 12, pero más o menos, ahí obvio que es quirúrgico, a casi nadie se le va a ocurrir ponerle un yeso polipédico, pero bueno, o sea, siempre como les digo, y piensen qué van a usar. Si tiene fisis cerrada, ya lo pueden tratar igual que un adulto. Si hoy en día los clavos que se recomiendan son los de entrada trocantérica lateral, que son los que al entrar por fuera de la fosite de la circulación disminuyen el riesgo de necrosis, porque búsquenlo que van a ver que hay reportes con los clavos de entrada obviamente convencional, se reportaron algunos casos de necrosis. Imagínense, es una complicación catastrófica, el chico viene con una fractura de fémur, termina con la fractura bien, pero con la necrosis de cadera obviamente no. Entonces, si vamos a usar, hoy en día se está tendiendo a usar eso, y bueno, el resto lo mismo, puede haber indicación de placa o de fijación externa según la necesidad, y algún chico de 12 para arriba que tiene fisis abiertas puede llegar a necesitar, y tiene menos de 50 kilos, un clavo elástico, entonces ahí se solapan las indicaciones, ¿sí? Bueno, en cuanto a los clavos rígidos, eso lo saben mejor que nadie ustedes, porque son trauma adultos, es lo que más uno ve, obviamente fíjense, 16 años, tiene fisis cerrada, esto lo van a manejar igual que lo manejan en cualquier lado, lo fijan y ya sale pisando de entrada, ¿sí? Así que bueno, eso es con respecto a los clavos, pero fíjense que este tiene 14, pero tiene fisis abierta, es un chico que no creció del todo, que tiene un peso adecuado, se trata con clavo y también está bien, así que ahí se mezcla un poco la indicación. No es que todo paciente 12, no, clavo de entrada lateral, no. Pueden ustedes ver ahí qué es lo que indican. Fíjense, pega, consolida, se retira, perfecto, sin discrepancias, sin desejes, ¿sí? Y bueno, obviamente tenemos las expuestas, otra vez lo mismo. Si es de esa edad y era expuesta, lo vas a tratar como corresponda, ¿sí? Esta consolida, bueno, la placa, la verdad que muy poco, eso es cuando no podamos por alguna situación tratarlo ni con clavo elástico, ni con clavo rígido, ni con tutor. Las desventajas, las que todos conocen, que abordás el foco, que perdés el valor del hematoma del foco, el periósteo, etcétera, bueno, y que encima después cuando lo retires vas a tener toda la debilidad de la placa y las fracturas perimplantes, así que por eso placas no se usan tanto en pediatría para esto. Pero podría llegar a haber algún lugar lo mismo, si ustedes tienen esta fractura para resolver, entonces ahí a veces no queda otra opción de dónde decidir una placa que puede ser con técnica MIPO, igual que las placas que se pasan en adultos, ¿sí? Fíjense que tiene fisis abierta, pero la fractura es multifragmentaria, diafisaria, ahí no podíamos poner clavo elástico, no podíamos, era complicado poner otra cosa, se decidió por esto, ¿sí? Bueno, esto vuelvo a repetir los valores, fíjense que si tiene menos de 18 meses, ahí le habíamos dicho 2 centímetros 30 grados, y si tiene de 18 meses a 6 años, fíjense que eso baja un poquito, 1,5 centímetros de acortamiento, 15 grados de angulación, y 25, ¿sí? Y acuérdense de lo de la rotacional. Esto igual lo buscan y está todo. Ahora nos vamos de fémur, vamos un toquecito rápido a lo que es tibia y tobillo, porque es imposible abarcar todo, solo que recuerden esta es específica de pediatría, acuérdense por qué, porque la avulsión de la tuberosidad anterior de la tibia es en chicos adolescentes cuando están osificando la TAT y tienen todavía la fisis de la epífisis proximal de la tibia abierta, casi siempre varones de 13 a 16, que han tenido historia de Hutlatter, el típico paciente que venía con dolor en la TAT, que vos lo venís tratando, que no hagas deporte, que sí, que volvé, que hace. Bueno, el mayor concepto es tratar de transmitirles que no jueguen con dolor, que no jueguen arrastrando la rodilla, porque pueden venir a la guardia así con la avulsión. Nada más que, bueno, la avulsión es una epifisiolisis que claramente hay que reducir y muchas veces vamos a necesitar tomografía para ver lo que es el componente epifisario de la tibia y si vamos a tener que cerrar solamente la avulsión en la TAT o también se necesita cerrar, si es una epifisiolisis que sigue hasta la tibia, obviamente tornillo por arriba de la fisis. Y bueno, la complicación más temida es que si se cierra esa fisis antes pueda tener un recurvatum de tibia, ¿sí?
hay que hablar con los familiares. Si es muy chico el paciente, tiene 12, 13 años y no terminó de crecer, uno tiene que hablar sobre la secuela de la fisiodesis de la TAT, ¿sí? En cuanto a las diafisarias de tibia, bueno, estas generalmente son de tratamiento conservador, llévense eso, casi todas yeso, ¿sí? Pero alguna vez van a tener que operar. Obviamente, como siempre, la expuesta, la inestable, la que no se reduce, bueno. ¿Y qué podemos usar o qué es lo que más estamos viendo? Bueno, primero, como dijimos, yeso. Pero ahora, si la tengo que operar, puedo otra vez usar los clavos flexibles o también a veces puedo pensar en algún otro tipo, como estamos haciendo en el hospital, una fijación con tornillos interfragmentarios transitorios hasta que pegue, obviamente sin carga el paciente, y después que pega se retiran y el paciente remodela y pega perfectamente. En cuanto a la tibia es lo mismo que dijimos antes y la diferencia es que es anterógrada. Si entran paralelos por fuera de la fisis de la TAT, del medial y lateral, y bueno, ese es el tratamiento, es muy simple, la técnica de colocación después la ven, pero es eso, tener en cuenta que tienen la fisis de la TAT y la fisis proximal, entonces obviamente no van a atravesar la fisis de la TAT. Bueno, nada, es lo mismo y pega, consolida, se retiran, la misma que el fémur, entre 6 meses y 1 año, ¿sí? Pero a veces uno, porque no puede manejar la rotación con los clavos y quiere, por ejemplo, el paciente es grande, tiene 14, 15 años y uno quiere que asegurarse de que no va a ir perdiendo rotación adentro de un yeso con los mismos clavos, pero que se mueva, podemos usar esto, ¿sí? ¿Qué es esto? Es fijar de manera temporaria, lograr una reducción que puede ser percutánea o a veces alguno tendrá que abrir un poquito el foco, pero fijarlo, si se puede percutánea es lo ideal, y con este gesto la consolidación, digamos, y después el retiro, tienen excelente evolución estos pacientes con una osteosíntesis mínima que después se retira y realmente es una ayuda bastante importante en pediatría todo el tema de los tornillos, ¿sí? Estas fracturas de tibia, fíjense, menores de 8 años también, está todo escrito, menos de 1 centímetro de acortamiento. ¿Cuánto vamos a tolerar? Menos que lo que toleraba el fémur. Fíjense, 10 grados en el plano frontal y sagital. Acá no es aceptable dejar varo o valgo importante, ¿sí? Si tienen yeso, recuerden las cuñas que se pueden hacer, o sea, recuerden que pueden ir retocando ese yeso en los primeros, obviamente antes que se pegue, ¿sí? No es que todo lo tienen que ir a operar. Si quizás no tienen un lugar donde lo pueden operar, ustedes pueden retocar esos yesos, o sea, hacer de vuelta la reducción si no tienen otra forma, ¿sí? Y otra vez la remodelación rotacional, no dejar el tobillo, el pie en interno o externo porque va después caminar en intra o en extra. En cuanto a tobillo, bueno, tobillo como en sí es más o menos siempre pensar en la fisis, excepto que esté cerrada, vamos a ir a pensar que lo más probable es que tenga una epifisiolisis en el tobillo, ¿sí? No vamos a usar la clasificación de Weber, de infras, trans y supra, la podemos usar, obvio, pero con fisis cerrada. Pero si tiene fisis abierta, hay otra clasificación que, además de la Salter y Harris, se diseñaron otras parecidas a la Losch Hansen de adultos, pero aplicada a niños, pero bueno, no es la intención en esta que la tengan, sino que piensen que todo puede ir, ¿dónde va a ir a ceder en la fisis? Porque la fisis es más débil que el ligamento y va a ir a ceder ahí. Entonces ustedes vayan a pedir placas completas de miembro inferior, frente, perfil, mortaja. Si tienen dudas, vayan a una trace, una toma, lo que les parezca, pero no se queden con el diagnóstico y nada más que es un esguince y listo, ¿sí? Acuérdense de estar bien atentos. ¿Por qué? Porque si esa fisis tiene más de 3 milímetros de desplazamiento luego de la reducción, es decir, uno no logra una reducción, o si es una tipo 3 o 4 de la Salter y Harris, que acuérdense que eran interarticulares, si tiene más de 2 milímetros de gap, tienen que reducirla, no la dejen así adentro de un yeso porque eso va a tener o un puente fisario o un escalón articular que después va a ir a la artrosis, así que acuérdense de eso, que no solo tienen complicaciones de la articulación, como cualquier fractura interarticular, sino que tienen complicaciones de la fisis de los puentes fisarios. Lejos, la tipo 4, la Salter y Harris tipo 4, el maléolo medial que se llama fractura de McFarland, tiene nombre propio, es la de mayor riesgo de epifisio, digamos, de cierre fisario con secuelas. Así que, ojo, si tienen una de esas, ya le dicen a los padres que es muy probable que se cierre y que después de eso empiece a crecer en varo, en valgo, lo que sea, generalmente en varo, y que ustedes tengan que hacer una osteotomía correctiva o cerrar rápidamente en los meses subsiguientes el resto de la fisis que no se cerró para evitar la deformidad, ¿sí? Así que eso es fundamental. Fíjense, esto es lo que les digo,
vayan, si no lo ven en la placa, pidan placa oblicua, si no lo ven en la placa, pidan lo que tengan que pedir, la tomo, la rezo, lo que tengan, pero no se queden diciendo que más o menos está bien, no, no está más o menos bien, hay que medirlo exactamente cuántos milímetros tiene, cuánto gap interarticular y cómo les quedó la reducción. Porque muchas veces llegó por guardia, estaba desplazada, lo reducen, le ponen un yeso, a ustedes les llega en esas semanas, aquí tiene que venir rápido, a las 48 horas, y ustedes tienen que terminar de definir si está bien o no. Entonces, bueno, acuérdense de lo mismo. Y después, dos conceptos que todos tenemos que saber, que hay una etapa que se llama la etapa de transición, que es cuando los chicos están cerrando la fisis. Del tobillo no cierra de cualquier manera, siempre cierra igual, de medial a lateral, ¿sí? Y de posterior a anterior. Entonces, el último fragmento que queda abierta la fisis es el antero-lateral, el famoso fragmento de Tiló, que queda agarrado al peroné por el ligamento peroneo astragalino. Entonces, anterior. Ustedes tienen que ir a mirar ahí y tienen que estar atentos. Esta es la fractura de Tiló, es por definición una Salter y Harris tipo 3 y no se ve muchas veces en las radiografías iniciales porque piden frente perfil y se olvidan de pedir oblicua. Así que si tiene entre 14 y 18 años, ustedes ya dicen, ah, pará, había una fractura de transición, la Tiló, la triplanar, yo la tenía que buscar y ustedes la buscan, porque si no la buscan no la encuentran. Y fíjense que lo mismo, estamos hablando de desplazamientos más de 2 milímetros para fijar, así que van a tener que pedir tomo y probablemente, fíjense ahí, no sé si se ve, tiene un tornillo que si ustedes solo tuvieron que cerrar, lo pueden poner percutáneo porque ya la reducción casi la tenían hecha, pero le dan estabilidad a la sindesmosis anterior al ligamento peroneo astragalino, o si no, a veces requieren un abordaje anterolateral de tobillo, lo reducen y lo fijan de la misma manera. Con esos tornillos, generalmente uno los pone paralelo a la fisis, pero estamos en una etapa de la fisis en donde si la atravesaran, tampoco tendrían grandes dramas, ¿sí? Pero bueno, es importante para la estabilidad del tobillo. Y la triplanar ya es una fractura más compleja porque en el frente la van a ver como una tipo 3, acá no se ve mucho por la luz. Uy. No sé qué dice. Murió. Bueno, no sé qué dice. Si la podemos poner. Bueno, la ven en el frente como una tipo 3. Es decir, ustedes ven el frente del tobillo y lo que tiene es un trazo en la epífisis. Y ven el perfil y tiene un trazo que sube metafisario como una tipo 2. Eso ya ustedes lo tienen que hacer pensar en la triplanar que se llama, que hay dos tipos con 2 fragmentos, con 3 fragmentos, después lo estudian, pero sepan que es una tipo 4, que le tienen que pedir tomo, que van a evaluar bien cómo está y que generalmente es quirúrgica y que van a hablar con la familia que tiene alto riesgo de epifisiolisis, ¿sí? Y bueno, ahí